Decía entonces que íbamos a hablar con Germán Reguero el miércoles que pasó. El Frente de Izquierda Unidad, una de las listas que conforma en Bolívar el Frente de Izquierda, presentó a sus principales candidatos. Quería hacer un repaso. A ver, teníamos entonces 10 listas, 8 coaliciones. Las únicas 2 que compiten en interna el próximo 12 de septiembre son el Frente de Izquierda y Trabajadores o Frente de Izquierda Unidad y Juntos. En este caso, la lista que encabeza Germán Reguero como precandidato al Consejo Deliberante es la lista de la línea interna Revolucionemos la Izquierda, que lleva también como primer precandidato a senador por la 7ª sección electoral a Miguel Ángel Miki Francisco. Decía, presentaba a sus candidatos el miércoles pasado oficialmente y no queríamos perdernos la oportunidad de hablar con Germán, la cabeza de la lista, para que nos cuente un poco las expectativas y las propuestas que están trabajando de cara a esta campaña electoral y a esta elección. Así que, Germán, buenas noches. Muchísimas gracias por establecer comunicación con Bolívar Elige. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahí nos tomó rapidísimo, Germán, así que vamos a dar comienzo. Contanos un poco cómo estuvo esa conferencia de prensa a la que no pude ir. No voy a dar las razones porque más de uno va a decir, no, pero en serio, no pude asistir a la conferencia de prensa del Frente de Izquierda y quería abrir micrófono a Germán para que nos cuente esto, cómo fue la presentación ante la comunidad y qué lectura puede llegar a ser de esta elección. Y bueno, la presentación fue positiva, ¿no es cierto? Participaron varios medios, los compañeros que pudimos ir a la presentación. Por supuesto, nosotros somos todos trabajadores, así que a veces se complican los horarios. Pero bueno, lo importante es presentar a los compañeros y sobre todo las propuestas, porque nosotros siempre insistimos que no solo que somos críticos a los diferentes gobiernos de turno que ha tenido la municipalidad, sino también que tenemos propuestas y las presentamos desde hace ya varios años, ¿no es cierto? Y bueno, en ese marco nosotros volvimos a insistir con las propuestas que tenemos y con un programa bastante desarrollado, unas 40 páginas, que arranca con un análisis de la época de Belisario durante la última dictadura militar, ¿no es cierto? Bueno, es un desarrollo lindo que nos ha costado bastante trabajo en el sentido de teórico y práctico, que eso está a disposición de todo aquel que lo pida, o si no, vía correo electrónico lo podemos mandar en PDF. Con respecto a las propuestas, bueno, siempre insistimos con que es importante pasar de un municipio, digamos, que es meramente recaudador y de servicios, a un municipio que sea de producción, que genere fuentes de trabajo, porque lo que hemos visto desde por lo menos la historia más inmediata, ¿no? Los últimos años de los 4 años de Macri, el desastre en cuanto a pérdida de trabajo que hubo en Bolívar, no quiero ser redundante porque lo dijimos en la conferencia, pero las 2 fábricas de zapatillas, Plástico Bolívar, en fin, San Pietro, que era un comercio grande, pero bueno, tampoco ha hecho mucho la municipalidad para poder generar puestos de trabajo. De hecho, si uno analiza la cantidad de trabajadores que hay ocupados y en blanco en Bolívar, se da cuenta que el mayor empleador es el Estado. Primero el municipal, después sigue el provincial y por último nacional. Entonces nosotros, pensando en esa situación, decimos, bueno, ¿cómo se puede abordar desde el municipio y pasar a un Estado que pueda producir y que a su vez genere productos de buena calidad y a bajo costo para los sectores populares? En ese marco nosotros insistimos que es necesario construir una pausterizadora, una panificadora, incentivar la construcción de granjas y huertas en el pequeño cinturón hortícola que tenemos en Bolívar, que se empezó a desarrollar hace unos años, o volver a desarrollar en realidad, porque eso a nivel histórico existió en las afueras de Bolívar. Bueno, y también, y esto es importante, un supermercado municipal en el cual los pequeños productores puedan tener sus productos en las góndolas, digamos. Y lo último que pensamos, y que siempre insistimos que también es importante, es generar convenios con los movimientos sociales, como el MAM en Misiones, Movimiento Agrario Misionero, ¿no?
la Unión de Trabajadores de la Tierra, por ejemplo, y tener ¿cómo se llama? Fraccionadoras de alimentos secos, azúcar, hierba, digo, aquello, aceite, aquello que no hay en la zona y que no hay en Bolívar. Y eso a su vez volcado en nuestro supermercado municipal que decimos, que planteamos, y a precios populares. Por eso estas dos vías y al mismo tiempo productos de calidad, siempre cuidando el medio ambiente y libre de agrotóxicos, digo, ¿no? En ese sentido, y a un precio que sea popular, para los sectores populares. Germán, mencionabas el tema del municipio como uno de los principales generadores de empleo, pero pregunto, ¿qué tipo de empleo es el generador del municipio? Porque muchas veces se habla del tema de los salarios, del tema de los contratos a través de los monotributos, que es la modalidad que no solo digo el municipal, todos los estados municipales, el provincial, el nacional, tienen esa modalidad de contratación. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la ve al menos la agrupación Rodolfo Walsh? Siempre enmarcándolo en esto, en el ámbito municipal, que se ve que hay, digamos, esta modalidad de contrato, que aún así, una vez un abogado conocido mío que se desempeña en el ámbito laboral, decía como que los contratos que genera el municipio son como unos seguros de desempleo, ante no poder tener empleo en el resto de la comunidad o el sector privado, porque quizás una localidad o un partido como el de Bolívar no puede sostenerse, genero estos puestos de trabajo para, calmar esa demanda del laburo que pueda haber en el municipio. ¿Vos cómo lo ves a eso? Sí, en realidad ahí tenemos una cuestión que es histórica, ¿no? Si uno piensa el grado de tecnificación que ha llegado el campo, cuando uno ve los censos más antiguos de Bolívar, tenemos casi siempre la misma cantidad de habitantes. Lo que va variando es la cantidad de habitantes en la ciudad, porque van emigrando. Esto es histórico, es una corriente histórica, ¿no? Es para pensarlo, discutirlo y reflexionar. Digo, ¿por qué? Si no, uno no entiende por qué hay más cantidad de habitantes en la ciudad y menos cantidad de habitantes en el pueblo, y por ahí que eso también genera mayor problema en el momento de buscar trabajo, encontrarlo. Bueno, pero volviendo, digo, para pensarlo como un marco, ¿no? Pero específicamente a tu pregunta, nosotros hace años que estamos insistiendo en que, y también denunciando, en que los salarios municipales son miserables. Así de sencillo, no hay más vuelta que darle. Porque si un trabajador de la municipalidad un sueldo de 20.000, 25.000 pesos, a veces 30.000 pesos, digamos, ¿cómo hace para vivir una familia con ese salario? A eso también se le suma la calidad, ¿no? Las condiciones de trabajo, que muchas veces son precarias. Y a su vez hay una tercera línea, que es la de el trabajo precarizado, que nosotros lo denunciamos cuando fue en medio de la pandemia, cuando echaron 30 compañeros precarizados. En una charla que tuve con un directivo una vez, me decía, bueno, uno tiene que entender, uno entiende todo. Lo que pasa es que si vos sos el Estado municipal no podés tener trabajadores precarizados. Es un sinsentido, porque al sector privado le exigís trabajo en blanco, pero vos tenés trabajo en gris, como le decimos de los gremios. Yo soy militante gremial, en ATE. Entonces, es una contradicción hasta moral, si uno quiere. Y hablar, el político es una visión bien liberal que tiene el Estado municipal actual de tener trabajadores monotributistas. Después uno puede disfrazarse o discursivamente decir una cosa, pero esas situaciones no se curan con de palabra, como el mal de ojo. Claro. Eso se cura con acciones concretas. Lo que tiene que hacer el Estado municipal es pasar a planta permanente a todos los trabajadores, por un lado, y aumentarle los salarios. ¿Sí? ¿Cómo ves? No sé si sos de seguir las sesiones del Honorable Consejo Deliberante, que bueno, en este año fueron mayormente virtuales, dado el contexto de pandemia.
¿Cómo ves el debate dentro del Consejo Deliberante? Hoy hay básicamente dos coaliciones, dos alianzas, el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio, juntos ahora de cara a esta elección. Desde hace tiempo ya la izquierda viene queriendo tener una voz, siempre digamos hay como un techo, pareciera haber un techo de votos. ¿Cómo se puede romper ese techo, dado que una voz de la izquierda en el Consejo sería algo que cambiaría muchísimo, porque no solamente dejas a la oposición o al resto de la oposición o al oficialismo en minoría, sino que como se ve en otros consejos deliberantes donde se tiene mucha representación del frente de izquierda, cambian mucho los debates y los puntos de discusión, digamos. ¿Qué es lo que necesita la izquierda para llegar y qué debates crees que hacen falta en el ámbito del Consejo? Mira, con respecto a la primera pregunta sobre si seguía las sesiones, a veces sí, a veces no puedo por las cuestiones laborales, digamos, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de verlas, sí, las sigo, y sinceramente me resultan burocráticas y aburridas, no hay más. Creo que esa es la síntesis que te puedo dar, y muy despegada de la realidad. Por eso nosotros, una de las consignas nuestras era por un consejo al servicio de los trabajadores y del pueblo. El consejo tiene que estar al servicio de los trabajadores, si no se despega de la realidad y es una cuestión casi burocrática de River y Boca. Digo, por los partidos mayoritarios que hay en Bolívar, ¿no? Y a nivel provincial también, por supuesto. Y en cuanto a romper esos techos que tenemos en cuanto a los votos, y eso es muy complejo, porque nace de un análisis de qué clase, qué calidad de democracia tenemos, ¿no? Hace unos cuantos años, por lo menos 30, que tenemos una democracia que se dirime entre grandes aparatos, grandes maquinarias electorales, digamos. Entonces vos cuanto menos maquinaria tenés, menos aparato tenés, menos cosecha de votos. Si vos a su vez tenés en el poder del Estado, tenés mayores posibilidades. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo, ni estoy descubriendo la pólvora. Hay libros escritos sobre esto. Y pensando un poco más en lo inmediato, creo que en el último programa, que llegué a ver una parte del programa tuyo, vos lo mencionaste también. Fíjate cómo lo han paseado a Soria por todas las inauguraciones habidas por haber, cuando es un ciudadano común igual que yo. Claro, o sea, él había dejado la función pública hacía un tiempito y ahora vuelve, vuelve como precandidato, sin otro tipo de cargo. A eso te referís, digamos. Claro, o sea, a participar de las actividades oficiales. Claro, está perfecto que se postule como cualquiera de nosotros. Ahora, uno no entiende por qué tiene que participar de todas las inauguraciones, reconocimientos, etcétera, que genera el Estado. Por eso te estoy diciendo que, digo, como para ver algo inmediato, ¿no? De cómo juegan los aparatos y si uno está encima, desde el Estado municipal, en este caso, contra recursos, en nuestro caso, muy modestos. Entonces, y volviendo al principio de la pregunta, es muy complejo romper eso. Además que se suman unas cuestiones de tradiciones familiares, políticas. Acá estamos hablando de partidos de 100 años, 80 años, que se pasan como los apellidos, digamos, los colores partidarios, digamos, el peronismo, el radicalismo, estoy hablando de los grandes partidos de masa. Y la izquierda tiene un discurso que es rupturista, que rompe con todos esos esquemas. Entonces cuesta más que nuestra palabra llegue y se haga carne en nuestro pueblo. Ahora, así todo, y con esto que te remarqué, nosotros hemos hecho elecciones espectaculares, hemos sacado el 12% en la ciudad de Bolívar. ¿En una ejecutiva o en una legislativa? No recuerdo. Legislativas. Creo que las legislativas son las que mayor oportunidad le dan a la izquierda habitualmente. Sí. Mira, creo que esas fueron las elecciones del 2009, no me acuerdo bien porque estoy hablando de memoria, pero creo que fueron las elecciones del 2009. Bueno, en esas elecciones nosotros en la ciudad de Bolívar sacamos el 12% de los votos y no tuvimos ningún representante. ¿Por qué? Porque cuando se volcaron los votos, las urnas de las otras localidades, habíamos tenido un caudal mucho más pequeño y el porcentaje no nos dio para acceder.
Y uno no tiene que pensar que somos, ¿de dónde se para uno? Digamos, nosotros somos una agrupación de izquierda y local, por eso nos llamamos agrupación Rodolfo Walsh, que adhiere a un frente político electoral. Uh-huh. Digamos, estamos en ese instante electoral en el cual nosotros damos nuestra batalla electoral. Después el resto del año estamos solos. Claro, sí, no son parte de un partido. Perdón. O sea, ustedes son la agrupación Rodolfo Walsh, no son en este caso el MST o el Frente de Izquierda. No, el Frente de Izquierda es un frente político electoral. Claro. Punto y aparte. Después está, por supuesto, con varios partidos ahí adentro y organizaciones sociales, políticas, en nuestro caso una agrupación que es de izquierda y local, de izquierda local. Después podemos discutir por qué somos una agrupación de izquierda y local con nuestras propias características y no estamos adheridos a un partido que sea, digamos, de organización nacional. Digo eso para entender también las particularidades que se dan, ¿no? Sí. Tal cual, totalmente se comprende. Estamos hablando con Germán Reguero, precandidato a concejal del Frente de Izquierda, de Revolucionemos la Izquierda, la línea interna del Frente, para estas elecciones primarias abiertas y obligatorias. Una pregunta que no puedo dejar pasar, Germán, es: se les abrió una competencia de cara a estas PASO, no había sucedido antes, se armó otra lista de izquierda, imagino que como todos los referentes vas a decir que es sano el debate, la competencia entre listas para ordenar los espacios de cara al 12 de septiembre. Más allá de eso, ¿qué otra conclusión se te viene a la cabeza o podés brindarnos sobre esto, de que la izquierda va a tener una interna en Bolívar, algo que no había sucedido antes, o al menos desde que yo tengo memoria, y eso es un dato llamativo? Sí, es llamativo porque es cierto, y como bien decís vos, es la primera vez que hay interna dentro del Frente, por lo menos de los que hemos participado nosotros, creo que de los otros también, tengo entendido, y para nosotros es importante que haya interna, porque es la discusión de ideas. Nosotros discutimos ideas, no discutimos billetera, ni presupuesto, ni plata. Entonces, para nosotros el debate de ideas es importantísimo. Y lo decimos honestamente, porque si no nosotros estaríamos en otro partido, en vez de poner plata en nuestro bolsillo, como hacen todos nuestros compañeros, ¿no? Y sacándole tiempo a la familia, al trabajo, estaría discutiendo otras cosas, como hacen otros partidos, sobre todo los tradicionales. Y es importante el debate de ideas. Por supuesto que es importante, porque nosotros estamos discutiendo de qué manera se puede agrandar el Frente de Izquierda, que puede incorporar organizaciones sociales, agrupaciones de las características como las nuestras. Y bueno, es importante, ¿por qué no? Porque también además nos muestra como que hay, ¿cómo no? Que hay más izquierda, porque además siempre hubo más izquierda en Bolívar, además de la Walsh. Por ahí la Walsh es la que más se ha visto por los años que hace. Estos meses nosotros cumplimos 20 años de militancia y de creación de la Walsh. Y de los compañeros que estamos desde la fundación, yo era joven, muy joven, cuando se fundó, hay compañeros que tienen 10 años previos de militancia, como Miki, como Adrián, como el Tano, ¿no? Los compañeros cumplen 30 años de militancia. Eso es una reivindicación, porque hay que aguantar 30 años de militancia en un pueblo con unas características como las nuestras. No es sencillo. No es para nada sencillo. La última pregunta que quiero hacerte, Germán, es el tema de otras expresiones que se han empezado a generar. Veo casos como de listas que están, en la extrema derecha o más a la derecha de que Juntos por el Cambio, que es como la expresión de la oposición en Argentina y en el ámbito provincial y local también. Hay algunas listas que se presentan en Bolívar que tienen, por ejemplo, a candidatos como José Luis Espert, Javier Milei. Veo que los referentes de la izquierda se refieren mucho también a esas figuras que están como en ascenso, que si bien todavía no tienen una representación concreta en los poderes legislativos, pareciera que van camino a eso. ¿Qué lectura haces vos de esos fenómenos? Y mira, no hay mucha más lectura que una síntesis apretada, sería que es el menemismo radicalizado. Uh-huh. ¿No es cierto? Son liberales, a ultranza. Estamos hablando de recetas que ya se aplicaron en nuestro país, ¿no? Y a nosotros los laburantes nos costó muy caro. Yo era muy joven en la época de Menem y en esa época
me tocó después de salir del colegio industrial entrar al sistema productivo, y era muy duro, eran todos trabajos precarizados. Digo, no quiero contar mi historia, pero esas recetas ya se aplicaron en nuestro país y les costó muy caro al pueblo y a los laburantes, muy caro les costó. Inclusive muchas de esas cosas y de esa bomba que nos explotó después con el mal gobierno de la Rúa, esas esquirlas todavía las tenemos pegadas en el cuerpo, más de uno. Así que yo creo que no hay mucho más que discutir. Son recetas liberales y ultraliberales que ya se aplicaron acá, no hay mucho más. Sí te quería decir una cosa en relación a la pregunta anterior, agregarte, que en Bolívar siempre, y te lo dije en algún momento, que ya hubo otras de izquierda acá, y en algunos casos todavía están, acá los compañeros del MST todavía está, el Partido Obrero está. En este caso son los compañeros del PTS, bueno, que hace ya unos años que están construyendo su partido, y muy importante también. Sí, viene como a sumar. Pero sí es cierto, bueno. Viene como a sumar a sumar esa lista. Digo, algunos quizás ya compartían militancia en un mismo espacio años antes, imagino, o vienen de un mismo palo, pero viene a sumar, digamos, a engrosar quizás. No es que el Frente de Izquierda tiene solo un techo de votantes, capaz que con una lista nueva. Digo, Nicolás del Caño es un diputado que es una figura ya reconocida, instalada en el país, puede también venir a sumar en ese sentido, como años antes, imagino, otras figuras del Frente de Izquierda le sumaban acá a Miki o a los candidatos que años antes se habían presentado también en Bolívar. Sí, siempre se suma, desde arriba, digamos, por poner un nombre, siempre se suma voto. Pero, y volviendo al principio, como nuestras agrupaciones de características locales, digamos, la mayoría de los votos salen desde el conocimiento cotidiano claro. que de la base, uno, de la base. Claro, porque, digo, cuando cerró la aceitera estuvimos un mes y medio yendo con los compañeros a estar con los compañeros, a asistirlos, a preguntar, a charlar. Digo, para poner un ejemplo, digo, hemos pateado todos los barrios, el Tano Lioca acá lo conocen en todos los barrios, habido y por haber, desde la década del 90. Después, si los proyectos que uno construye en esos lugares avanzan o no avanzan, son tres mangos aparte, digamos, ¿no? Pero la mayoría de los votos nacen en Bolívar, en nuestro caso. Esa es por lo menos nuestra perspectiva. Por supuesto que un candidato como Nicolás del Caño, o votar en nuestro caso, por supuesto que aporta, ¿sí? Porque además te da más cuerpo, ¿no? Y suma, porque el reconocimiento es importante. Pero bueno, nosotros creemos que por lo menos la mayoría de los votos salen desde lo local. Sobre todo por el conocimiento que tenemos de la mayoría de los compañeros, digamos. Ninguno de nosotros ha estado en otra lista. Siempre he estado militado en la organización de izquierda, en una o en otra. En mi caso yo pertenecía a otra organización durante muchos años en La Plata, cuando estaba trabajando allá, pero siempre militando en las corrientes de izquierda, ¿no? Bueno, Germán, muchísimas gracias. Como siempre digo, no será la última nota que hagamos de cara, digamos, al 12 de septiembre, a las elecciones. Y bueno, y si la izquierda logra superar el piso de las PASO, ese 1,5% de los votos que necesita, obviamente vamos a seguir hablando. Imagino ahí que ya se va a empezar a calentar más la campaña y obviamente hay como un poquito más de tiempo para seguir charlando acerca de la realidad del partido de Bolívar. Así que te agradezco muchísimo, éxitos y bueno, estableceremos una nueva comunicación más adelante. Gracias por la invitación. Un abrazo grande. Hablábamos entonces con Germán Reguero, referente y primer precandidato a concejal por el Frente de Izquierda de la línea interna Revolucionemos la Izquierda, que lleva a Germán Reguero como primer precandidato a concejal, a Marisol Darretche como primera precandidata a consejera escolar y a Miguel Ángel Miki Francisco como primer candidato a senador.